40. Que no sigan mis pasos, que sigan los de ellos, que cada camino es único e irrepetible, que cada quien tiene su aire, su ángel, su brillo, su luz, y que independientemente de sus referencias, pues se traten de rodear siempre de gente transparente, que se disfruten el proceso. Yo lo llamaría versátil. Creo que soy una artista que se puede adaptar a cualquier género. Siempre me gusta como que empaparme bien de la esencia de cada género antes de hacerlo, pero sí siento que soy una persona que puede mimetizarse sobre cualquier tipo de ritmo, género, y creo que eso me vuelve versátil. Entonces creo que esa misma versatilidad es lo que ha ido evolucionando con los años, que ha ido como que tomando forma y cada vez profesionalizándose cada vez más, pero siempre he sido una persona muy flexible a la hora de hacer música. Muchas de mis influencias ni siquiera están vivas. Yo soy muy fan de Michael Jackson, soy muy fan de las leyendas de los viejos tiempos. Creo que me gusta mucho esa esencia de esa magia que tenían antes los artistas, como de quedarse quieto media hora antes de empezar un show y que la gente ya se esté desmayando y se esté volviendo loca. Eso me parece muy cool, me parece muy, muy pro de parte de los precursores de la cultura popular, y más que todo admiro personajes de esa época. Mis referentes... Pues es que referente es una persona por la cual cogiste referencia, valga la redundancia. Entonces yo creo que las referencias siempre se quedan bien situadas en el origen. Yo soy muy fanático de Canserbero, de la escena nacional del rap de mi país, pero también escucho desde siempre Michael Jackson, Bob Marley, Amy Winehouse, Kehlani. Entonces no sé, yo creo que hay un poquito de todo. Y sí, claro que van cambiando, con los años va sumándose gente nueva, pero no te podría decir como que hay una referencia como tal, más que las que ya te comenté. Pues fíjate que justamente vengo saliendo de una gira en Estados Unidos. La tuvimos el año pasado y también el año antepasado. Tuvimos 2 giras en Estados Unidos casi que corridas, y estuvimos mostrando el álbum 9, que fue el álbum que saqué hace ya casi 2 años, y súper bonito. La segunda vuelta fue mucho mejor porque ya venía con el concepto del álbum. La primera fue como una gira ya de primera llegada a Estados Unidos. La segunda ya fue como con un concepto y fuimos a varios teatros, estuvimos en muchos House of Blues, en muchas ciudades de Estados Unidos, y fue un recibimiento muy cool. No sé cuándo haya próximas fechas, pero espero que el año que viene vengamos con otra gira súper cool. El público español siempre ha sido un público muy selectivo, entonces siempre ha sido como todo un reto poder llegarle. Creo que a lo largo de los años he ido como acumulando más fanaticada. Creo que hemos hecho varias jugaditas precisas que nos han hecho como conectar con más gente de aquí. Dime cuántas veces con Relsvik, yo creo que llegó bastante lejos. Tenemos una canción con Pablito Alborán, tenemos una canción con Paula Sendeja hace poquito, con Mark Segui. Entonces nos hemos ido metiendo poquito a poquito con la movida de aquí, y sí que es bien cool que después de que pasen tantos años, yo vine hace 5 años a cantar por primera vez y super underground, y esta vez sí veo como más movimiento tanto de gente venezolana como de gente española, y eso me motiva bastante. Pues justamente voy a grabar un video el 16 con un amigo mío llamado Soje Culebra, no sé si sabes quién es. Tenemos una canción muy, muy, muy bonita. También hice una canción con un amigo mío que conozco hace muchos años que se llama Aiza, no sé si lo ubicas. Son todos colegas míos que me parece muy cool lo que hacen, y cool poder aportar a sus proyectos. Creo que es lo que vamos a trabajar mientras esté aquí. Lo primero, que haya buena música, y lo segundo, que haya buena conexión. Creo que a veces es importante tomar eso en cuenta, porque cuando 2 artistas como que no vibran en la misma frecuencia, eso se ve impregnado en la música también. Entonces creo que es muy importante que antes de hacer una colaboración haya una buena relación entre los 2 artistas, y gracias a eso queda como en la esencia de la canción un buen resultado. Me ha pasado con todos los que he trabajado, que por lo menos haya una línea de respeto, de admiración, de confianza, de disfrute con la música. Creo que esas son las cosas más importantes. Con Bruno Mars. Sí, con Bruno Mars y con Kehlani. Kehlani es una artista del R&B de San Francisco. La conocí en Lollapalooza. Una vez hice un Spanish version de una canción de ella. La pude conocer en Lollapalooza. Hablamos de eso. Me dijo que me recordaba. Súper cool todo. Entonces, a ella la veo como cercana. No lo veo como algo tan imposible. Como que Bruno lo veo como que si realmente algún día logro colaborar con Bruno Mars, puedo decir que me puedo morir tranquilo. Pero con Kehlani ya lo veo muy cerca. Así que sí, esos 2. Bueno, yo creo que desde hace varios años hemos tenido una presencia innegable dentro de la escena mundial musical. Y más bien creo que se nos está dando el nombre tarde, porque no es secreto para nadie que los latinos siempre hemos tenido grandes aportes dentro de la cultura popular, desde la salsa, incluso antes. Entonces me parece muy cool que ahora estemos viendo
cosas que antes parecían imposibles hacerse realidad. De repente vemos a una Rosalía con un The Weeknd y decimos, wow, ¿cómo eso puede ser posible? Entonces creo que eso nos está posicionando a nosotros los latinos como en la vanguardia de la música a nivel mundial. Entonces creo que es una buena oportunidad para que cada vez más personas se sumen. Bueno, claro, creo que por el éxodo latino que hay en Estados Unidos, pues obviamente ha habido un intercambio cultural y musical súper heavy. Entonces ya vemos a los negritos en New York vacilándose un dembow cuando antes escuchaban trap. Entonces eso me parece muy interesante, que ha habido un intercambio cultural súper pro. Y ahora me imagino, no sé, deben haber varios americanos escuchando corridos tumbados que ahorita están de número 1 en Spotify. Entonces me parece cool. Así como nosotros tenemos una gran influencia de la cultura americana, ellos también están teniendo una influencia de la cultura latina, y eso es muy valioso. Que no sigan mis pasos, que sigan los de ellos, que cada camino es único e irrepetible, que cada quien tiene su aire, su ángel, su brillo, su luz, y que independientemente de sus referencias, pues se traten de rodear siempre de gente transparente, que se disfruten el proceso. Venía hablando justamente en la entrevista anterior que a veces uno sueña, pero los sueños pueden realmente ser peligrosos si no los mides bien. Entonces, ¿en qué medida estás soñando? Creo que es importante disfrutarte el proceso, disfrutarte los pasos y eso, como que degustar cada migaja de éxito como si fuese lo más alto. No ser tan precoz, esperar siempre como el momento indicado. Hay formas de hacer las cosas y es bien. Entonces, si vas a hacer algo, es mejor hacerlo bien y no hacerlo a los golpes. Y otro consejo que un amigo me dio hace muchos años fue siempre rodéate. 2, ahorra. Ese es uno de los consejos más importantes que me han dado. Ahorra. De todo lo que tengas, guárdate un 50%, como si no existiera. Y el otro consejo que me dieron fue siempre rodéate de gente más joven que tú, porque la gente que es más joven que tú está más al día con lo que está sucediendo y te mantienen fresco. Entonces, son 2 consejos importantes. Bonita energía, es lo más que pueden esperar. Si eres fanático mío y tienes rato siguiendo mi proyecto, sabes que voy a dar todo lo que tengo en mi corazón para que tú disfrutes, así que no esperes nada más que una bonita experiencia. Eso es lo que les puedo decir a todos los que vayan a los shows. Vamos a estar en Barcelona, en Lleida, en Murcia y luego en Madrid, así que bonito poder conectar con todos los fanáticos de aquí. Suscríbete y entérate de todo.